La historia de Marvel Comics es demasiado complicada para analizarla en un solo vídeo o incluso en dos, pero lo que vamos a tratar es simplemente la historia del cine de Marvel. Lo vamos a dividir en dos vídeos. En este primero le he llamado Marvel Legacy, bueno, pues porque es como han llamado a las películas anteriores al universo cinematográfico de Marvel en Disney Plus, pero aún así eso da igual. La cuestión es que vamos a tratar un poco cómo fueron las primeras producciones y todo el cine de Marvel fuera del MCU, y en el segundo vamos a tratar lo que es el MCU, el UCM en español, el universo cinematográfico de Marvel y el orden que hay que seguir para ver las películas. Marvel Comics ya era una compañía relativamente formada cuando empezaron a publicarse con gran éxito los cómics más importantes de su historia en los años 60, con los Cuatro Fantásticos o los Vengadores, entre muchos otros héroes. Sin embargo, en los 90, Marvel sufrió una muy dura etapa debido a que los cómics no se vendían y estalló la burbuja del sector. Al mismo tiempo, empezaron a vender sus derechos a otras productoras. De hecho, Stan Lee se pasó buena parte de los 80 y los 90 buscando productores interesados en hacer pelis con sus personajes. Sin embargo, no hubo éxito y todas fueron un desastre tras otro. En 1944, mucho antes, el primer personaje súper famoso de Marvel, Capitán América, tuvo un serial en 1944, repito, fijaos en qué año, compuesto de 15 episodios. Todo esto se unió en una película, entre comillas, que era el serial completo de 244 minutos, lo que significa 4 horas y 4 minutos. Fue en los 70 cuando llegó una serie de Spider-Man que en España se comercializó como una película, engañosamente, y otros proyectos como una película para televisión de Doctor Strange. Sin embargo, las cosas se pusieron aún más extrañas cuando se realizó una película de Howard el Pato, una de las películas de culto más curiosas de la historia del cine. Posteriormente, en 1989, se realizó otro film del Castigador de The Punisher y en 1990 una adaptación del Capitán América que verdaderamente podríamos estar hablando de una de las peores películas de la historia, sin duda alguna. Sin embargo, el momento más conocido de los 90 en el cine de Marvel fue el estreno de Los Cuatro Fantásticos en 1994 por un simple motivo, porque nunca sucedió. La película era tan mala que ni siquiera llegó a estrenarse. Aún así, se puede visionar, pues se la comercializó como película en vídeo. Hubo coproducciones como Generation X con la 20th Century Fox y Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D. Sí, esto también existió. Pero fue a partir de aquí, a partir de final de los 90, cuando todo cambió con el inicio de una saga y en concreto de un personaje. La mayoría de la gente estará pensando en los X-Men, pero yo me refiero a Blade. Blade, el cazavampiros de Marvel, fue uno de los personajes más importantes para el estudio, protagonizada por Wesley Snipes como el antihéroe más conocido cazando vampiros del mundo del cómic. Esta película fue bastante importante, recaudó una interesante cantidad de dinero, pero es que además se convirtió en trilogía con Blade 2 y Blade Trinity 6 años después. La tercera película es bastante inferior a las dos primeras, pero lo importante es que habían logrado realizar una trilogía de películas. En 1998, como decíamos, empezaba Blade, pero al mismo tiempo, prácticamente en el año 2000, se estrenaba X-Men y en el 2002 Spider-Man. Todas estas películas y sus secuelas que ahora comentaremos no son parte del universo cinematográfico de Marvel. Son películas que Marvel realizaba como coproducciones con otras compañías. De hecho, simplemente lo que ocurría es que les cedían las licencias y otras compañías realizaban las películas. En el caso de Blade era New Line Cinema, en el caso de Spider-Man, como todos sabemos, era Columbia Pictures, es decir, Sony, y en el caso de los X-Men era la 20th Century Fox, es decir, la Fox. Estas compañías tenían derechos parciales o totales de los personajes, es decir, que Marvel no podía hacer nada por libre, pero al mismo tiempo Marvel no tenía la suficiente arquitectura de producción como para realizar cosas por libre que pudieran funcionar. En el año 2003 también la Fox estrenó Daredevil y posteriormente Elektra, un spin-off, secuela, en fin. Y en el año 2003 Universal estrenó Hulk, dirigida por Ang Lee. Al mismo tiempo la Fox continuaba con las secuelas de X-Men, X-Men 2, X-Men The Last Stand, pero además con Los Cuatro Fantásticos y Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. También otras compañías más alternativas como Lionsgate, que ni siquiera es una mayor, estrenaba Man-Thing y The Punisher Warzone.
Algunas de las películas resultaban excelentes, como por ejemplo Spider-Man 2, dirigida por Sam Raimi, que es el director de la trilogía de Spider-Man para Sony, que realmente pasaba a la historia como una de las mejores pelis de superhéroes hasta el momento, y de hecho sigue siendo muy muy querida. Y al mismo tiempo los X-Men en la Fox tenían una saga, vamos a decir, complicada. Había películas muy buenas, había películas mucho menos buenas. Fue aquí en 2008 cuando empezó el universo cinematográfico de Marvel, y os invito a que veáis la historia de este universo en el vídeo específico, que es el siguiente, en el que tratamos sobre él. Pero aquí vamos a comentar un poco las películas, como digo, que no forman parte de ese universo, porque no fueron realizadas por Marvel Studios y la compañía Disney que tenía ese universo formándolo, ¿no? Y resultando en algo muy muy curioso y muy bien hecho, sino que eran películas que estaban realizadas, insisto, por otros estudios que simplemente se dedicaban a, bueno, vamos a hacer esto, a ver qué pasa. Repito, algunas estaban muy bien y otras no tanto. Por ejemplo, los X-Men alternaban películas buenas con películas malas. X-Men Primera Generación y X-Men Días del Futuro Pasado recibían las alabanzas de la crítica y del público, pero al mismo tiempo la saga en sí tenía una falta de coherencia tremenda. Se veía que estaban improvisando o que las personas que lo hacían no sabían realmente cómo conformar un universo correctamente, y cometían errores además con películas muy inferiores. ¿Qué podemos decir de Sony, que se arriesgó a hacer Ghost Rider, pero es que además, una vez fue desastrosa, hizo otra película de Ghost Rider? Es que, a veces tenemos que recordar que Ghost Rider tiene 2 películas, no una. Madre mía. Una vez Sony decidió no continuar con la trilogía de Spider-Man, cancelando la 4ª película, que ya estaba en proceso, reinició, hizo un reboot del universo y contrató a Mark Webb para hacer The Amazing Spider-Man y The Amazing Spider-Man 2. Sin embargo, a partir de aquí, el personaje de Spider-Man fue de nuevo recuperado por Disney. En este caso, no fue comprado, sino que fue cedido en una serie de acuerdos que luego se rompieron y que luego se volvieron a firmar. Y la Fox, al completo, fue absorbida por Disney, de manera que evidentemente esta franquicia terminó. Aún así les dio tiempo a hacer otro reinicio de Fantastic Four, mejor no hablemos de esta película, además de hacer adaptaciones como Logan o Deadpool y una secuela. Sony por su parte hacía Venom y la Fox terminaba su universo con Dark Phoenix y Los Nuevos Mutantes. Estas películas ya estrenadas por Disney, pero lógicamente realizadas al completo por la Fox. Todo esto que acabo de mencionar, estas sagas, estas películas, no forman parte del universo cinematográfico de Marvel, no son realizadas por Disney, no son realizadas por Marvel Studios en solitario, ni tienen un universo compartido con las películas de las que hablaremos en el siguiente vídeo. No obstante, es importante destacar que algunas sagas son muy importantes. La trilogía de Blade, como digo, por ser la primera, o la de Spider-Man, porque resultó en algo muy muy conocido y muy popular, son respetadas por el mundo superheroico y cinematográfico. Al mismo tiempo, como he dicho varias veces, la saga X-Men resultaba muy confusa y muy complicada de seguir. Aún así, tenía películas muy destacables y muy muy imponentes, como por ejemplo, ya he mencionado recientemente a Logan. La mayoría de cosas hay que verlas en orden, pero en el caso de X-Men la cuestión es distinta. Por fecha de estreno es realmente sencillo. X-Men, X-Men 2, X-Men The Last Stand, X-Men Origins Wolverine, X-Men Primera Generación, The Wolverine, X-Men Días del Futuro Pasado, Deadpool, X-Men Apocalypse, Logan, Deadpool 2, Dark Phoenix y Los Nuevos Mutantes. Sin embargo, es importante destacar que estas películas juegan con el tiempo, borran películas ya estrenadas, cambian la línea temporal, etc., de forma que es mucho más confuso verlas en orden. Si queremos verlas en un orden pulcro, aunque haya muchos fallos de continuidad, en un orden en el que los eventos tienen sentido cronológico, habría que empezar por X-Men Primera Generación, que sucede en los 60, posteriormente saltaríamos a X-Men Origins Wolverine en los 80, X-Men, X-Men 2 y X-Men 3, que suceden en la década de los 2000, The Wolverine en la década de los 2010 y posteriormente en el 2023 nos encontramos con X-Men Días del Futuro Pasado, que nos vuelve a llevar a 1973, es decir, 10 años después de la primera película de Primera Generación, y borra todo lo anterior con X-Men Apocalypse en los 80, Dark Phoenix en los 90 y nos encontramos con Deadpool y Deadpool 2 para llegar al futuro nuevo de X-Men Días del Futuro Pasado. Y lo último que podemos conocer es, en un futuro no muy lejano y muy distópico, Logan. Además, hay 2 series de televisión que se ubican dentro de este universo, que son Legión y The Gifted. Ambas están bastante bien y ambas ya fueron canceladas. Con la compra de Fox por parte de Disney, como digo, esta saga y todas las demás ya fueron finiquitadas y ahora sí, Marvel tiene todos los derechos de los personajes que he mencionado, a excepción de algunos como por ejemplo Spider-Man, a la fecha de grabación de este vídeo y publicación del mismo, que sigue perteneciendo a Sony, aunque lógicamente forma parte del universo cinematográfico de Marvel por acuerdos comerciales. Habrá que ver, no obstante, el universo
de Sony de Marvel, que empezó con Venom y va a continuar con Morbius, sí, como parece, está también dentro del universo Marvel. Es decir, es una especie de, bueno, nos dejáis a Spider-Man y os permitimos hacer pelis que tengan alguna conexión, aunque nosotros no las hagamos mucho caso. Habrá que seguir atentos. Yo os invito a que veáis el siguiente vídeo hablando del universo cinematográfico de Marvel, porque allí comentaremos cómo seguir y cómo ver y cómo disfrutar de esta bonita saga. Hasta entonces.